La fase de alerta es una fase preventiva para constituir un comité asesor que mañana se va a reunir a las 9:30 de la mañana, pues con un comité asesor con una serie de gente que el director del plan, que en este caso es el consejero de Política Territorial e Interior, ha considerado necesario. Por supuesto, se comunica, como digo, a las delegaciones del Gobierno de Huesca, de Teruel. Se espera un importante aumento del caudal de los ríos de la margen izquierda del Ebro, con la consecuencia clara también de un repunte, una crecida en el río Ebro que se espera que empiece a notarse de forma importante a partir del viernes, ¿no? Pues tenerlo todo a punto y sobre todo profundizar todo lo posible en la coordinación con la Administración General del Estado, entre los departamentos del Gobierno, el resto de instituciones. Hemos avisado ya esta tarde a las comarcas afectadas y a los municipios también afectados, es decir, estamos hablando, insisto, del Pirineo Oscense y de las 5 villas. No hay que alarmarse, pero hay que tomar las medidas consiguientes, insisto, para prevenir y para tener todo puesto a punto para una mejor coordinación entre los propios departamentos del Gobierno de Aragón, insisto, y con la Administración General del Estado y el resto de las administraciones. De eso se trata. La delegación del Gobierno lo tiene todo preparado por si fuera necesario en un momento determinado, pues la unidad militar de emergencia se moviliza inmediatamente, ¿no? Lo pongo como ejemplo de lo que significa esta fase de alerta. Si pasáramos a una fase de emergencia, evidentemente ya estaríamos hablando de movilización, de efectivos y demás, ¿eh?